Corres a un búnker y te disparan con lanzallamas, etcétera, y tienes la batalla allí mismo, siempre a corta distancia. De modo que teníamos que combatir cuerpo a cuerpo para avanzar y llegar a su posición. Había cierta táctica de la que intentábamos aprovecharnos. Intentábamos volar a unos 1000 metros sobre los llanos británicos. Entonces, esperábamos hasta que estaban muy cerca de nosotros, a unos 200 metros. Y de pronto ascendíamos en un ángulo muy inclinado para situarnos encima de ellos, mientras disparábamos nuestras ametralladoras. Fue muy efectivo. La fascinación que siente la gente, especialmente en Occidente, por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, nace de sus éxitos en combate. La superioridad del soldado alemán que se percibía en la Segunda Guerra Mundial, que está respaldada por armas de combate individuales y por el fantasma de la misma máquina de propaganda alemana, que convirtió a la Wehrmacht alemana en la máquina de guerra más poderosa del mundo. Hasta cierto punto, el ejército nunca pudo responder por completo a su imagen propagandística, pero hombre a hombre causaron muchas más bajas a sus enemigos que sus enemigos a ellos, y esa es la razón básica por la que a la gente le fascina ese periodo. El Tratado de Versalles que firmaron los alemanes tras su derrota en la Primera Guerra Mundial restringía enormemente la economía alemana y hería su orgullo nacional. Muchos ciudadanos alemanes pensaban que era injusto o duro. Hitler aprovechó aquella oportunidad para construir su máquina de guerra. Hubo un entusiasmo súbito entre la población por aquel hombre que prometía muchas cosas y que hizo realmente muchas cosas por los alemanes. Y en el 34 o el 35 había un gran movimiento a favor de las juventudes hitlerianas. Y yo seguí aquel movimiento. Las juventudes hitlerianas eran como los Scouts en Inglaterra y América. Era un movimiento nuevo y era muy atractivo. Cuando Hitler subió al poder, la increíble máquina de propaganda que creó hizo que el servicio militar pareciera muy atractivo. Yo me crié durante el Tercer Reich, y cuando era niño solo quería ser soldado. Trabajaba en un banco y la gente me preguntaba por qué no era soldado aún. Me ofrecí voluntario a los paracaidistas, pero me contestaron diciendo que no podían aceptarme hasta diciembre de 1940. Pero yo no quería esperar tanto. Me ofrecí voluntario, como todos mis compañeros de clase, 15 de ellos, a principios de 1940. Porque pensábamos que nuestro país estaba en peligro y que teníamos que hacer algo por el país. Durante los años 30, el ejército alemán se expandió en secreto contra los acuerdos del Tratado de Versalles. El modelo básico de las Fuerzas Armadas todavía debía mucho al ejército de la Primera Guerra Mundial. Cuando Hans von Sacht reformó y reorganizó el ejército alemán después de la Primera Guerra Mundial, decidió crear un ejército que fuera todo él un ejército de élite. Los parámetros de la formación serían superiores, los parámetros de los oficiales y suboficiales serían muy altos. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente una cuarta parte o un tercio del ejército alemán podía considerarse fuerzas de élite si se cuentan las divisiones blindadas, las divisiones motorizadas, las divisiones de montaña y las de paracaidistas. Y los combates más fuertes los hacen esas fuerzas en 1939-1940.
El modelo alemán para formar y equipar a un ejército había funcionado. No era solo propaganda. La potencia del ejército alemán era superior a la de todos sus primeros enemigos y se extendió rápidamente a muchas partes del mundo. Incluso hasta el norte de África. Allí, una unidad conocida como el Afrika Korps demostró que merecía ser considerada de élite. El Afrika Korps es sin duda la más famosa de todas las formaciones alemanas. Aunque muchas personas la consideran una unidad de élite, y de hecho su historial de combate lo confirma, inicialmente era simplemente una reunión de divisiones alemanas que sobraban y que se reunieron apresuradamente en un intento de apuntalar la ocupación italiana de Libia. El Afrika Korps era único porque teníamos que resolver todos los problemas por nosotros mismos en el desierto. No había refuerzos inmediatos. A causa de ello teníamos una gran camaradería, compartíamos hasta la última miga de pan con los amigos. Así fue como nos convertimos en un grupo de élite. Además del tremendo espíritu de lucha de los hombres, el Afrika Korps tenía una dirección excelente. Erwin Rommel se ganó su apodo del zorro del desierto en el norte de África por su habilidad para sorprender y derrotar a fuerzas enemigas mayores. El Afrika Korps se convirtió en una unidad de élite por el calibre de sus mandos. Aunque no se le consideraba uno de los grandes estrategas de la guerra, las tácticas de Rommel eran insuperables. Fue pionero en el uso del cañón de 88 milímetros como arma de ataque y defensa en la guerra del desierto. De hecho, estaba obligado a hacerlo porque tenía un número insuficiente de tropas, tanques y equipos de apoyo. Con los hombres del Afrika Korps, Rommel obtuvo muchas victorias sobre los británicos a pesar de las duras condiciones del desierto. En el desierto teníamos que limpiar las armas constantemente porque había mucho polvo. El calor era terrible. Pero el mayor problema era que nunca teníamos suficiente agua. Solo teníamos 1 litro de agua cada uno por día y la mitad era para la cocina, por tanto, era muy, muy difícil. El Afrika Korps tuvo una influencia en el campo de batalla muy desproporcionada respecto al número de tanques y hombres con que contaba. De hecho, el Afrika Korps en sí solo duró unos meses. Muy pronto fueron absorbidas unidades italianas y se formó una unidad combinada italo-alemana que se convirtió en el ejército Panzer de África. Aquella fuerza combinada finalmente quedó atrapada en el desierto con el desembarco de los americanos por el oeste y el avance de los británicos por el este. Muchos miembros del Afrika Korps original se encontraban entre los cientos de miles de prisioneros de guerra alemanes tomados al final de la campaña de África. Pero el orgullo y camaradería de aquella unidad de élite sigue viviendo incluso en la actualidad, como lo muestra una reunión de antiguos miembros del Afrika Korps. Las unidades Panzer del ejército alemán eran la auténtica columna vertebral de la máquina de guerra de Hitler. Las unidades blindadas eran el puño de hierro de los combates y superaban rápidamente a todos sus oponentes iniciales. Irónicamente, una de las mejores divisiones Panzer estaba en realidad bajo el control de la Luftwaffe. Aquella unidad era conocida como la división Panzer de Hermann Göring. La división de Hermann Göring era una de las unidades más inusuales de la guerra.
En realidad no había una auténtica razón para que la Luftwaffe tuviera una división Panzer. Era un proyecto personal del mariscal Goering. Tenía un historial de combate admirable. Estaba extremadamente bien equipada. Era una de las unidades a las que los soldados alemanes eran más o menos ascendidos. La división Hermann Göring luchó en varios frentes durante la Segunda Guerra Mundial y estaba muy bien considerada por su labor en la campaña italiana. Gracias a la alta posición política de Göring, su división siempre estaba bien equipada. Era una de las unidades que tenían un trato más o menos de favor en la organización de suministros alemana. Sin duda se debía en parte a la influencia política del mariscal Goering. Por el hecho de que la unidad fuera tan efectiva en combate significaba que era importante mantenerla con buenos suministros y bien equipada, para que pudiera hacer el trabajo al que se le destinaba. Tenían su propia unidad orgánica de tanques Tigre, lo cual era suficiente para identificarla como unidad de élite, porque muy pocas divisiones tenían sus propios tanques Tigre. Los tanques Tigre y Panzer eran los más avanzados de Alemania. Con 60 toneladas, los Tigre podían superar a cualquier tanque de los aliados. El único inconveniente de la división Hermann Göring era una complicada cadena de mando debido a que estaba a la vez bajo el control de la Luftwaffe y el ejército en el campo de batalla. Pero a pesar de ello, la unidad funcionaba muy bien. Se dice que el mismo Patton dijo que la división Panzer Hermann Göring era la mejor división de todos los ejércitos, lo cual, viniendo de quien venía, era un elogio extremadamente grande. Otra unidad Panzer única y de élite era la Grossdeutschland División. La división Grossdeutschland era una división específicamente reclutada por toda Alemania. La mayoría de formaciones alemanas eran de naturaleza local o regional. La tercera división Panzer, por ejemplo, se formó principalmente en Berlín. La primera división de caballería era de Viena, Austria. La Grossdeutschland, Gran Alemania, fue pensada como una unidad cuyas tropas pudieran ser reclutadas en toda Alemania. La Grossdeutschland luchó principalmente en el frente oriental y participó en la ofensiva de Kirska en julio de 1943, la mayor batalla de tanques de toda la Segunda Guerra Mundial. Pensábamos que estábamos mejor entrenados que los rusos. No nos asustaba el hecho de que nos superasen en número. De hecho, en una batalla nuestros tanques destruyeron 22 tanques rusos. Luchábamos siempre en las situaciones más extremas. Nos enfrentábamos constantemente a lo mejor de las tropas rusas. Por eso es por lo que pienso que la Grossdeutschland es una división de élite. Probablemente la división Panzer más cargada de talento de todas era la división Panzerlehr. No se formó hasta 1943, pero pronto fue considerada como una de las mejores unidades de todo el ejército. Cuando se formó a finales de 1943, su cuadro de oficiales, suboficiales y hombres llegaba de todas las escuelas de formación militar de Alemania, de toda Alemania. El resultado fue que, incluso cuando se formó, la división tenía un elevado número de veteranos en el combate que eran también extremadamente expertos en todos los aspectos de la guerra con tanques, como tenían que serlo para ser instructores. El otro rasgo diferenciador de la Panzerlehr era su abundante material. Las escuelas siempre tenían las armas más modernas, los tanques más modernos, etc. Y por eso es por lo que la Panzerlehr era quizá la división Panzer mejor equipada de Alemania al final de la guerra. Teníamos los tanques más modernos, teníamos tanques Panzer y tanques Tigre. Todo era muy moderno y muy útil.
Desde que se formó hacia el final de la guerra, la Panzerlehr fue enviada al frente occidental antes del desembarco de Normandía, cuando los aliados estaban reuniendo sus fuerzas en Inglaterra. La unidad más fuerte que tenían los alemanes tras las playas de Normandía era la división Panzerlehr. No era una unidad corriente de la Wehrmacht y era, sin duda, la división más potente de que disponían los alemanes en el frente occidental en junio de 1944. A pesar de su amplia experiencia y abundantes equipos, la Panzerlehr cayó víctima del devastador fuego aéreo de los aliados en Normandía. La mitad de la división quedó arrasada solo con un bombardeo de 120 bombarderos enemigos. Eran fuertes voladores que arrasaron la mitad de la división. La idea de formar una división Panzer con instructores al principio pareció una buena idea, porque se reunía a un tremendo grupo de talentos y expertos en el combate. A la larga, por supuesto, fue un desastre, porque al sacar a tantos instructores de las escuelas, se reducía la calidad de la instrucción, lo cual afectó a todas las divisiones Panzer, no solo a la Panzerlehr. La Luftwaffe, o Fuerza Aérea Alemana, pronto fue considerada una de las mejores fuerzas aéreas del mundo. Probablemente la más famosa de las unidades de élite de la Luftwaffe era conocida como la JG-26. En la Luftwaffe, la JG-26 era probablemente la mejor división de cazas de toda la Fuerza Aérea Alemana. Se formó antes de la guerra. Luchó en las batallas de Gran Bretaña y de Francia y sirvió casi siempre en el oeste, hasta la defensa de la misma Alemania. En la campaña de la primavera de 1940, cuando es invadida Francia, la JG-26 volaba en apoyo de los bombarderos de la Luftwaffe en Francia. Tienen un historial bastante bueno como grupo de cazas. Alcanzaron realmente el éxito durante la batalla de Gran Bretaña, donde fueron una de las unidades de cazas alemanas que obtuvieron mejores resultados contra la RAF en Gran Bretaña. Durante la batalla de Gran Bretaña, nos parecía que las cosas iban muy bien. Solo teníamos que volar a distancias muy cortas para acompañar a nuestros bombarderos hasta Londres. También nos sentíamos muy confiados porque los ME-109 tenían mejores armas que los aviones británicos. Los pilotos de la JG-26 pronto se crearon un historial de combate bastante impresionante, aunque los pilotos pensaban que todavía quedaba cierta dosis de caballerosidad en la guerra aérea. Los aviones eran constantemente atacados y había numerosos accidentes. Nosotros, cada vez que eso le ocurría a un piloto, nos quedábamos... Bueno, si el piloto salía del avión era una satisfacción. Había sobrevivido y estaba ileso. Salía del avión y sabíamos que seguíamos contando con uno de los nuestros. Con el avance de la guerra, los pilotos alemanes, que habían disfrutado de su superioridad numérica al principio, se encontraron a la defensiva. No obstante, tenían la ventaja de luchar sobre su propio territorio. Los alemanes podían operar a corto alcance, mientras que la RAF, que tenía que cruzar el canal, estaba operando al límite de su alcance contra los alemanes. Y muchos británicos se perdían porque se quedaban sin combustible sobre territorio enemigo o porque tenían que abandonar la batalla por problemas de combustible. Los alemanes, por supuesto, volaban casi sobre sus propios campos de aviación. De modo que los alemanes podían ver llegar a los británicos cruzando el canal. Podían sentarse
reunir sus fuerzas y atacar en el momento oportuno porque tenían un buen servicio de inteligencia sobre los británicos. Todos esos factores juntos y el hecho de que la JG-26 tenía unos aviones de primera calidad explican el buen historial de la JG-26. Parte del éxito de la JG-26 se debe al gran número de salidas que hicieron, aunque también hay que mencionar la valentía y destreza de sus pilotos. Creo que éramos la mejor unidad de cazas. Y siempre nos enfrentábamos a adversarios muy expertos. Sé que si hubiéramos luchado en condiciones de más igualdad, lo habríamos hecho aún mejor. Pero al final había tantos aviones aliados que era muy difícil para nosotros. Estábamos orgullosos del número de aviones que derribábamos. Pero no nos preocupaba tanto nuestro número comparado con nuestro rendimiento como unidad. Y también diría que lo que sentíamos era muy diferente al matar a alguien en tierra, porque solo veíamos el avión, no a la persona. No obstante, recuerdo que logré derribar 45 aviones enemigos. Uno de los grupos de cazas más especiales de la Luftwaffe era conocido como el JV-44. Era una unidad creada hacia el final de la guerra y era un conjunto de algunos de los mejores pilotos de toda la Luftwaffe que pilotaban los nuevos aviones a reacción ME-262. La JV-44 solo combatió unos 3 meses en la Segunda Guerra Mundial. La unidad se formó en enero de 1945 con un conjunto de los mejores pilotos de la Luftwaffe. La JV-44 fue formada por Adolf Galland, quien había sido miembro de la JG-26 y era jefe de la fuerza de cazas alemana. Debido a su excelente reputación, Galland logró atraer a muchos de los mejores pilotos de la Luftwaffe a la JV-44. La mayoría de pilotos de la JV-44 eran comandantes expertos y veteranos, y muchos de ellos tenían más de 100 victorias. Había un par que tenía más de 200. Eran extremadamente eficaces, aunque el mismo Galland admite que nunca llegaron a elaborar tácticas ideales para los ME-262. Esta unidad participó en muchas acciones en los primeros 3 meses de 1945. Hubo días en los que causaron considerables bajas a los aliados. No obstante, hubo muchas pérdidas y desgaste en la JV-44 en aquella fase de la guerra. Puede que fueran capaces de superar a los aliados en el combate aéreo. El ME-262 era un avión tremendo en cuanto a velocidad, pero los aliados podían alcanzarlos en los aterrizajes. Otro problema era que los nuevos motores a reacción eran poco fiables mecánicamente. Los pilotos se veían obligados frecuentemente a abandonar el combate y aterrizar planeando. No obstante, cuando los ME-262 funcionaban correctamente, la destreza de los pilotos y el rendimiento del avión eran extremadamente efectivos. Las pocas veces que aquella unidad pudo atacar a bombarderos aliados reunidos, causó unas bajas tremendas. Y podemos imaginar lo que le habría pasado a la 8ª Fuerza Aérea si Alemania hubiera podido desarrollar la tecnología de sus motores un año antes y hubiera podido disponer de los ME-262 en el verano de 1944. Desde luego, habría sido terrible. Las tropas de montaña alemanas de la Gebirgsjäger se consideraban unidades de élite por su extensa formación en escalada de montañas, escalada de rocas, esquí alpino, por su formación especial para vivir en el duro clima de las regiones alpinas. Eran muy expertos en combate en terreno abrupto, estaban bien equipados para sus misiones, tenían botas de nieve, esquís y usaban una gran variedad de armas ligeras.
Era muy deportista. Tenía 18 años y era campeón estatal de esquí. Y en descenso y en slalom, así que no tuve dificultades para ser admitido. Luego nos entrenamos para la alta montaña y el hielo y teníamos que escalar durante 11 horas con un pesado equipo de hasta 60 kilos. Escalar montañas de 4.000 o 4.500 metros y otras 11 horas para volver. Y entonces te daban una sopa caliente. Eso era todo lo que te daban. Nada más. Las tropas de la Geberjäger eran escogidas por su inteligencia, su autonomía, su capacidad para adaptarse a una amplia variedad de condiciones de combate. Y no era inusual que todos los miembros de una unidad fueran considerados líderes potenciales. Cada compañía podía funcionar por completo como un batallón por sí misma, de modo que no éramos solo una compañía de infantería y la otra solo una compañía de morteros, etcétera, o solo artillería, no, lo teníamos todo en una compañía. Porque en la alta montaña estás completamente solo, no tienes apoyo, no te llegan suministros, no puedes llamar pidiendo ayuda, necesito municiones, no. Si no lo haces por ti mismo, es culpa tuya. En una batalla en las montañas del Cáucaso, al sur de Rusia, la unidad de Wolfgang Seibt demostró la clase de valentía extrema necesaria para ganarse el estatus de élite. Estábamos completamente aislados y diezmados. Quedábamos unos 15 hombres y ya no teníamos municiones. Y recibí la orden de ir a la línea rusa y coger una ametralladora 32. La única que todavía estaba disponible y que todavía tenía municiones, pero el artillero estaba muerto. Así que fui arrastrándome y cuando me levantaba, me estaba inclinando para cogerla con la mano derecha y vi a unos 2 metros a un soldado soviético disparándome con su rifle. Y me disparó al corazón, tengo la cicatriz aquí. Y entonces fue cuando supe que tenía que hacerme el muerto, porque no dispararía a una persona muerta. Así que estaba gritando, cayendo hacia atrás, caí boca arriba y me comprimía la arteria radial para no morir desangrado, y con los ojos entreabiertos vi que daba la vuelta y se marchaba. Entonces me quité el cinturón, me lo até y cogí la ametralladora y volví arrastrándome. Perdimos 64 hombres en una tarde en nuestra compañía y aquello fue el fin de nuestra existencia. Entonces solo quedábamos 15 y yo soy uno de los 6 supervivientes. Toda la compañía, 380 hombres, fueron aniquilados en 8 semanas. Como muchas unidades de élite, las tropas de montaña sufrieron muchas bajas porque se les encargaban las misiones más difíciles. Otro problema común de las unidades especializadas era que fueron usadas como infantería regular a medida que el número de soldados alemanes disponibles empezó a reducirse con el avance de la guerra. No estoy seguro de que sintieran resentimiento por ser usados como infantería regular, aunque estoy seguro de que probablemente cuestionaban la sabiduría de desmembrar unidades de élite especializadas con habilidades particulares para luchar como infantería regular, aunque aquello era un problema de toda la Wehrmacht, desde las SS al ejército e incluso de la Luftwaffe. Los altamente especializados paracaidistas de las Fuerzas Armadas alemanas estaban bajo el control de la Luftwaffe. Eran usados frecuentemente como infantería regular, aunque también tuvieron muchos éxitos espectaculares como tropas aerotransportadas en diferentes escenarios de la guerra.
Los paracaidistas eran considerados especialmente de élite por sus aptitudes para saltar, por el hecho de ser paracaidistas. Como las tropas de montaña, también eran escogidos por su forma física, su inteligencia y su adaptabilidad, al igual que muchas otras unidades de élite. Eran formados primero como infantería y luego recibían un entrenamiento especializado para saltar. Los paracaidistas participaron en una de las primeras acciones de la Segunda Guerra Mundial, cuando la fortaleza belga de Evenemal fue atacada por una fuerza combinada de aerotransportados e ingenieros de tierra. Aquel fuerte duramente defendido tenía que ser tomado para que el ejército alemán avanzase hacia Francia. Era una fuerza de asalto compuesta en gran parte por ingenieros paracaidistas cuyo objetivo era tomar el fuerte y destruir las fortificaciones que no podían tomar por otros medios. Fue extremadamente efectivo. Los belgas nunca pensaron que los alemanes pudieran tomar el fuerte porque se consideraba inexpugnable. La mayor operación aerotransportada alemana de la Segunda Guerra Mundial fue la invasión de Creta en 1941. Los aliados habían sido obligados a abandonar Grecia, y Creta era su último baluarte en el Mediterráneo. El 20 de mayo, cientos de aviones de transporte JU-52 aparecieron por el horizonte transportando a miles de paracaidistas. Las tropas aerotransportadas empezaron a aterrizar por toda la isla sufriendo muchas bajas causadas por los británicos cuando descendían. Finalmente, las tropas alemanas tomaron el principal campo de aviación de la isla y gradualmente obligaron a los aliados a abandonarla. La misión fue un gran éxito, pero también muy costosa. Los paracaidistas sufrieron grandes pérdidas, no solo de hombres y equipos, sino también de aviones. Y aunque el general Studen elogió a sus hombres por el éxito de la toma de sus objetivos en la isla de Creta, los alemanes no volvieron a organizar un asalto totalmente aerotransportado nunca más. Se había demostrado que era demasiado costoso para unas tropas altamente especializadas y con una formación muy cara. La actuación de los paracaidistas alemanes siguió siendo admirable durante el resto de la guerra. No obstante, ahora estaban confinados a luchar como infantería regular, principalmente en posiciones defensivas, en lugar de en su función más especializada. Fueron unos de los combatientes más duros para los aliados en los combates de Normandía, pero su más famosa defensa fue la de Monte Cassino, en Italia. La ciudad estaba dominada por una abadía del siglo VI. Los aliados no podían avanzar hacia Roma mientras los alemanes estuvieran en los altos que rodeaban la ciudad. Finalmente, se tomó la decisión de reducir el monasterio a escombros. No obstante, los tenaces paracaidistas alemanes simplemente usaron como fortaleza los escombros que quedaron e impidieron cualquier avance aliado durante meses, encontrándose en una inferioridad numérica absoluta. El general británico Alexander dijo en Monte Cassino que la primera división Panzer de paracaidistas era la mejor división de cualquier ejército en cualquier frente, y desde luego es un gran elogio. Probablemente, la más controvertida de todas las unidades militares alemanas era la SS, o Schutzstaffel. La SS se creó como unidad de guardaespaldas y policías de élite para el partido nazi en 1925. No obstante, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, la SS había sido dividida en dos ramas diferentes. La SS Allgemeine, que seguía funcionando como unidad de policía interna, y la SS Waffen, unidades de combate en primera línea. La SS Waffen, especialmente a medida que avanzaba la guerra, tendía a identificarse cada vez más con el ejército alemán regular. Y se consideraba un brazo, aunque un brazo muy de élite, de las Fuerzas Armadas alemanas regulares. A pesar de que Himmler quería convertir a las SS armadas, en la vanguardia ideológica del nacionalsocialismo, algo en lo que no tuvo éxito. Los jóvenes no lo entienden ahora,
pero yo me sentía orgulloso de entrar en las SS Waffen. En aquella época tenían una buena reputación, pero actualmente, cuando se oye nombrar las SS, se asocia a muchas cosas terribles. Creo que fue un gran error por parte de Himmler no separar más claramente las SS Waffen del frente de las SS de los campos de concentración. Desafortunadamente, las SS Waffen eran asociadas de algún modo a las terribles atrocidades que ocurrían en los campos de concentración. Frecuentemente se ocupaban de la vigilancia de perímetro de los campos, cuando estaban convalecientes de las heridas sufridas en el frente. Pero en su mayoría, a las tropas de combate de las SS del frente les molesta que las confundan con las unidades de policía destinadas en los campos de concentración. Yo diría que la mayoría de veteranos de las SS se sienten resentidos porque el alto mando alemán, especialmente el alto mando de las SS Waffen y las SS Allgemeine al mando de Himmler, organizasen las cosas de manera que había unos vínculos fuertes, casi inextricables, entre el sistema de campos de concentración y las unidades de combate de las SS Waffen. Los veteranos de las SS piensan que fueron soldados que luchaban por su país, no criminales de guerra, y estoy seguro de que la mayoría se sienten así. Al principio de la guerra solo había un puñado de divisiones de SS Waffen y todas ellas se sentían orgullosas de la pureza de su ascendencia germana. No obstante, cuando el número de soldados alemanes empezó a descender hacia el final de la guerra, las SS se ampliaron rápidamente. La calidad de los hombres empezó a descender, se admitía a extranjeros y llegó a haber 38 divisiones de SS. Cuando vemos las SS Waffen como organización de élite, como fuerza de combate de élite, lo que estamos viendo en realidad son las divisiones de las SS llamadas clásicas. La Leibstandard SS Adolf Hitler, que fue la primera división de SS. La segunda división, Das Reich. La tercera, Unidad de Muerte Totenkopfer. Y la quinta división, Viking. Estas 4 divisiones clásicas de las SS que he nombrado ganaron el 55% de todas las cruces de caballeros concedidas a las unidades de SS Waffen y de policía durante la guerra. La división Panzer SS Das Reich luchó tanto en el frente oriental como en el occidental durante la guerra, y al igual que la división Panzerlehr, la Das Reich sintió toda la fuerza de la superioridad aérea de los aliados en Normandía. Había dos filosofías cuando empezaron aquellos enormes ataques aéreos. O saltar del carro y meterse debajo de él, o seguir dentro. Desde luego la mayoría saltaron. Yo seguí la otra teoría. Pensábamos que el lugar más seguro era el interior. Una de las divisiones de SS más especiales también luchó en Normandía, la 12ª, o División Hitler. Como oficial con más experiencia, Peter Prien fue prestado a la 12ª División durante los combates de Normandía. No tuve ninguna duda. Digamos que durante el combate todos somos iguales. Y a nosotros ellos nos parecían justos. Todos tenían 18, 19 o 20 años. Por tanto, estaban llenos de valor. Eran una unidad de combate fantástica. No hay duda de que algunas de las divisiones de SS de primera línea participaron en crímenes de guerra contra civiles y soldados aliados, especialmente en el frente oriental, donde ambos bandos lucharon de manera muy brutal. A causa de aquellos crímenes y los despreciables objetivos del régimen nazi, muchos veteranos alemanes que lucharon atendiéndose a las reglas de la guerra siguen sufriendo actualmente. Viven en un país que todavía está intentando asimilar sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial. Actualmente,
Los veteranos ingleses y americanos se ven como cowboys o héroes, y en Alemania nosotros somos vistos como estúpidos, lo cual no es justo, porque también nos sacrificábamos y moríamos por nuestro país. Al final, la máquina de guerra de Hitler simplemente se quedó sin hombres y sin material, pero el espíritu de lucha de las fuerzas de élite alemanas continuó hasta los últimos días. Una y otra vez, casi hasta el final de la guerra, demostró su capacidad de recuperación. Cuando acabó la lucha en Normandía, el ejército alemán del oeste no tenía más de 100 tanques, en septiembre de 1944. Aún así, en diciembre de 1944, fueron capaces de lanzar, durante la batalla del Bulge, una ofensiva tremenda que pilló a los aliados totalmente con la guardia baja. Y fue algo que los aliados pensaban que los alemanes nunca podrían haber hecho con aquella fuerza, y en aquel momento, dadas las bajas que habían sufrido. Era más un ejército desgastado en la guerra de desgaste que vencido por la fuerza de las armas. Nunca estuvo tan bien aprovisionado como la mayoría de los aliados, especialmente después de 1943. Y también hay que admitir que la propaganda alemana convirtió a la Wehrmacht en la máquina militar más poderosa del mundo. Y hasta cierto punto, el fantasma de esa influencia todavía pende sobre el historial del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. No sé si pensaban que todavía podían ganar la guerra, pero el vínculo entre los soldados de la Wehrmacht alemana, y particularmente en las SS, era tan fuerte que los alemanes tenían un término para expresarlo: una Schicksalsgemeinschaft, una comunidad de destino. El destino les había unido para luchar, y aunque ya no creyeran en el nacionalsocialismo, aunque ya no creyeran en la victoria final, creían en sí mismos y en el deber y la responsabilidad que tenían unos con otros.